Buenas tardes. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy Buenas tardes, ustedes profesora. son de tercero, ¿no es cierto? Sí, Bueno, Sí, por aquí profesora. en esta ocasión voy a reemplazar al profesor Efraín. Buenas Como tardes, Miss. este es el curso de CAMP, estaban viendo lo que es, mm, Buenas tardes, profesora. buenas tardes, estaban viendo lo que es las funciones químicas, por donde tengo entendido. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar. Me imagino que ustedes también usan o tienen el material que también me han pasado a mí con respecto al curso de Ciencias de Ambiente y Salud. Profesora, Buenas tardes. Eh, bueno, voy a compartir la pantalla y vamos a empezar. Vamos a ver lo que es el módulo y también vamos a ver unas diapositivas que he preparado también para ustedes. Bien, acá tenemos lo que corresponde al curso de Ciencias, Ambiente y Salud y son las funciones químicas. Ujú. Ya. Bueno, ¿a qué conlleva las funciones químicas? Bueno, te indican que es un conjunto de compuestos químicos que presentan propiedades físicas, químicas semejantes, no por ende iguales, ¿no? Son similares al formarse o dependiendo de los elementos que conlleve o contenga. En lo que son funciones químicas encontramos funciones químicas inorgánicas que conllevan a todos los elementos de la tabla periódica. Me imagino que ustedes también al momento de trabajar tienen su tabla, ¿no? Y también hay otras que quizás más adelante se vea que son las funciones químicas orgánicas. En las funciones químicas orgánicas vemos más lo que son, por ejemplo, los alcoholes, ese tipo de cosas. En este caso vamos a ver lo que son las inorgánicas que conllevan a lo que son los óxidos, lo que son los ácidos o los ácidos básicos. Hay una infinidad de funciones químicas inorgánicas. Vamos a empezar dando lugar a lo que es la función de los óxidos. Son compuestos binarios. Aquí va al decir compuestos binarios. Son aquellas funciones químicas que se juntan o se representan por dos elementos. Tal el caso de, eh, es el caso, perdón, es el caso de dos compuestos, ¿no? Como les digo. La función de óxido es que tenga oxígeno, una molécula de oxígeno que se puede mezclar con todos los elementos de la tabla periódica, sean metales y no metales. Ahora, lo que es el óxido, puede haber dos, como acá te indica. Puede ser el óxido básico o el óxido ácido. El óxido básico te resulta la combinación de un metal más el oxígeno. Te dice que es un metal más oxígeno, es el óxido básico. Su formulación y nomenclatura. Uno, la formulación va a ser cómo se represente de esa manera como reacción esa unión. Y su nomenclatura va a ser cómo se le llama a esa unión. Como sabemos, los estados de oxidación de cada elemento varían. Hay algunos elementos que poseen una o dos o hasta tres, y otros hasta 7 estados de oxidación. Y dependiendo a eso es lo que va a variar el cómo se le llame. Por ejemplo, el estado de aluminio es 3. Por ejemplo, del hierro tiene 2. Tiene que es 2 y tiene 3. Y es por eso que eso ya va a ir variando los nombres. Por ejemplo, cuando use el 2 va a ser óxido ferroso, cuando use el 3 va a ser óxido férrico. Y eso más adelante lo vamos a ir detallando
acá te dice que la nomenclatura clásica se utiliza la palabra genérica óxido. Eso quiere decir que a todos los que vamos a unir, vamos a encontrar siempre la palabra óxido. Y si encontramos la palabra óxido, nos va a llevar a saber qué es una función óxido. Ahora, seguido de la preposición de, seguido del nombre del metal. Si el metal tiene una sola valencia, a lo que me refería, y si el metal tiene dos valencias, se le hace terminar en oso o en ico. O sea, si tuviera uno, solo se pone óxido y tal, el nombre del metal. Pero si tuviera dos valencias, le vamos a poner la terminación de oso o ico, dependiendo cuál de las dos valencias es la que se está usando. Como te indica aquí, también se actúa con su menor y mayor valencia respectivamente. Bueno, entonces, vamos con los ejemplos. Por ejemplo, el unir al, que es aluminio, con el oxígeno, nos va a llevar a una formulación de aluminio 2, oxígeno 3. ¿Y eso qué te quiere decir? Que como el aluminio solo maneja una valencia, va a ser óxido de aluminio. Y como les indicaba, el hierro tiene dos valencias, entonces se va a usar el oso o el ico, como te indica el material. Entonces, si es el 2, va a ser el óxido ferroso. Usamos el primero, ferroso. Y si es 3, que es la otra valencia, usamos la terminación ico, que es óxido férrico. ¿Ya? Entonces seguimos avanzando. Eso es con respecto a todos los óxidos básicos o que resultan de la unión de un metal más el oxígeno. Ojo que la función óxidos siempre es la unión con un oxígeno, siempre. Lo único que va a variar es el metal con el cual se va a trabajar. Seguimos avanzando y llegamos a lo que es el óxido ácido. ¿Ya? Al óxido ácido. Estos también son llamados anhidridos. ¿Por qué es ácido? Porque es todo aquel elemento que no sea metal. Con respecto a la tabla, ya saben, por ejemplo, acá les voy a mostrar. Acá les voy a mostrar. Aquí. Aquí tenemos la tabla. Me imagino que ustedes también manejan su tabla, ¿no? Y acá te dice, para formar óxidos básicos es fundamental conocer los metales. ¿Y cuáles son nuestros metales? Son todos los de aquí, los que están pintados de azulito. Aquí está el helio, el litio, el virgilio, el sodio. Estos son metales. Hasta esta parte que es escalerita en la tabla, hasta ahí. Y también toda la parte inferior de la tabla. ¿Ya? Esos son todos los metales. Y ahora, con esos son los que se van a usar los óxidos básicos. Por eso es fundamental conocerlos, ¿no? Porque nunca vamos a saber si es que nos lo presentan, si es que es un óxido básico o es un anhidrido o un óxido ácido, ¿no? Aquí te indica, como puedes ver de color azul, los elementos metálicos en la siguiente tabla periódica. Todos los elementos azules pueden formar óxidos básicos. Como les indiqué, todos los metales son óxidos, o sea, forman óxidos básicos. Y todos los no metales, los que están de amarillito, van a formar los anhidridos o los óxidos ácidos. Es por eso tener en cuenta cuándo son metales y cuándo no metales, para poder reconocer nuestros óxidos, si es que van a ser básicos o ácidos. Bueno, volvemos al material. Volvemos al material. Ahora sí. Ahora, con respecto a los ácidos, te indica aquí, es un no metal más un oxígeno. Y eso forma un óxido ácido o un anhidrido, ¿no? Que no nos confundamos mucho en eso. Las formas de llamarlos, en fin, son lo mismo, ¿no? Ahora, la formulación y nomenclatura.
Para la nomenclatura clásica se utiliza la palabra genérica anhidrido, seguido del nombre del no metal según los casos. Por ejemplo, el primer caso. Si juntamos el boro más el oxígeno, vamos a tener un B2 o 3. ¿Por qué es un 2? En este caso, el boro, su valencia es 3. Si el boro va aquí, su 3 cruza hacia el oxígeno, por eso va aquí. Y del oxígeno es 2, el 2 cruza y se va al boro. Entonces es un B2 o 3. ¿Y cómo era la nomenclatura? Es lo que nos dijeron. Te dice, si el no metal tiene una sola valencia, el boro solo tiene una valencia, se le da la terminación ico. Es por eso que este va a ser un anhidrido bórico, porque solo presenta una valencia. Ahora, cuando el no metal tiene dos valencias, se le da la terminación oso a la menor valencia e ico a la mayor valencia, si es que presentara dos valencias, ¿ya? Si es que presentara dos valencias, y es como te indica ahí, presenta dos valencias. Ahora, entonces vamos con el carbono. El carbono presenta dos valencias, presenta el 2 y presenta el 1. Entonces, vamos y decimos, a la menor valencia es con oso. Entonces, si es que estaba trabajando con 1, el carbono más el oxígeno va a resultar un CO, que es un anhidrido carbonoso. Terminación oso por ser el menor de sus valencias. Ahora, si trabaja con la valencia mayor, que es 4, entonces vamos a usar anhidrido carbónico, poniéndole la terminación ico como te indica en el material. Y ahora, para terminar en los óxidos ácidos, también hay un tercer caso. Si el metal tiene 3 valencias. Si tiene 3 valencias, al usar el menor de esas 3, le vamos a añadir hipo y va a terminar en oso. ¿Ya? Si es una de las valencias que es intermedia, solo se le pone oso en en el sufijo sería, ¿no? Porque es su terminación. Y si tiene una mayor valencia, o usamos la mayor valencia, va a ser la terminación ico. Bueno, sigamos avanzando. Por ejemplo, acá el sulfuro, el azufre. El azufre más el oxígeno. Por ejemplo, el azufre tiene 3 valencias. El primero es el 2, tiene el 4 y tiene el 6. No sé si se pueden guiar con su tabla. Lo van a encontrar esas valencias. Búsquenlo en sus indicaciones en la tabla. Te dicen qué partecita del elemento químico están sus valencias. Y se pueden dar cuenta que el azufre presenta 3. Presenta el 2, presenta el 4 y también presenta el 6. O también, como en el caso anterior que hemos visto, que el carbono presenta 2 valencias, presenta el 2 y el 4. Es por eso que dependiendo de eso, o con lo cual se trabaje, es lo que vamos a saber qué nombre darle a ese ácido, a ese óxido ácido o a ese anhidrido. Bueno, si usamos el menor, ¿qué te decía? Que aumentemos hipo y oso. Entonces va a ser un anhidrido hiposulfuroso. ¿Sí? Si estamos trabajando con el menor. Ahora, si trabajamos con el intermedio, te dice oso nada más. Entonces, si trabajamos con el intermedio, va a ser anhidrido sulfuroso. Y ahora, si trabajamos con el mayor, te dice que vamos a ponerle anhidrido y aumentarle ico. Entonces va a ser anhidrido sulfúrico. Eso es con respecto al azufre. Ahora, otro caso. Vamos a ver a los que tienen 4 valencias. Que al menor le vamos a poner hipo y oso.
Al menor intermedio vamos a ponerle oso. Al mayor intermedio le vamos a poner ico. Y al mayor hiperico. El ejemplo o claro ejemplo aquí. Al ejemplo vamos a ver con respecto al cloro. El cloro presenta cuatro valencias. ¿Ya? 4 valencias. El primero es el 4, luego es el primero es el 1, el 3, el 5 y el 7. ¿Cómo lo sé? Como hemos dicho, que se cruzan. Se supone que lo que pasa del cloro se va al oxígeno. Entonces el oxígeno acá no tiene ningún subíndice, entonces es 1. Entonces si es que es 1, su valencia es 1. Acá del cloro, el que pasa debajo del oxígeno es el 3. Entonces aquí la valencia con la que trabaja es el 3. Igual aquí, lo que pasa al oxígeno es el 5. Entonces su valencia del cloro es 5. Y así, aquí abajo del cloro será el 7. ¿Por qué? Porque se cruzan. El 2 pasa al cloro y del cloro pasa 7. Bien, ya viendo esos 4 casos o esas 4 valencias, empecemos con el primero. Te dice que aumentes hipo y que pongas oso. Entonces, si trabajas con el menor, con el cloro, va a ser un anhidrido hipocloroso, como estamos viendo aquí. Si trabajamos con el menor intermedio, para el cloro va a ser un anhídrido cloroso, porque trabajamos con oso. El tercero, si trabajamos con el 5, que es el mayor intermedio, vamos a aumentarle ico. Entonces va a ser un anhídrido clórico. Y por último, si trabajamos con el mayor, que es el 7 para el cloro, va a ser hiperico. Entonces, anhídrido hiperclórico. Esos son los 4 tipos de ácidos, de óxidos ácidos que puede formar el cloro. Bien, hasta ese punto, ya espero que se haya entendido. Cualquier duda, por favor, me lo hacen saber. Ahorita que estoy explicando la parte teórica. Eso es con respecto a la función de óxido. La función de óxido, que se divide en dos, en óxidos básicos, que es a base de un metal más oxígeno, y los óxidos ácidos, que es a base de un no metal más un oxígeno. Tenemos esos dos casos. El más complejo es el óxido ácido, como hemos visto, hay varios casos en los cuales se puede trabajar. En cambio, en el óxido básico solo hay un caso. Pero ya, solo hay que saber diferenciar o tener presente cuando hay metales, cuando no son no metales. Y al saber eso vamos a saber a cuál corresponde y después vamos a poder darle una nomenclatura y una formulación. Todo se hace paso a paso para no llegar a complicarnos. Seguimos avanzando y vamos a la función hidróxido. La función hidróxido, ¿qué es lo que te dice? Ahora son compuestos ternarios. ¿A qué llamamos ternarios? Son aquellas reacciones químicas las cuales nos van a dar como resultado la unión de 3 elementos. ¿Ya? 3 elementos. Y dice que se caracterizan por presentar en su molécula el grupo funcional hidroxilo. ¿Cuál es el hidroxilo? Es el OH. Ahí ya tenemos dos elementos. ¿Cuáles son estos elementos? El oxígeno y otro de los elementos, el hidrógeno. Ahí ya tenemos 2. Entonces, el que va a ir variando va a ser el tercer componente. El tercer componente, ya sea metal, no metal, eso es lo que vamos a ir viendo más adelante. ¿Ya? Y resulta en la combinación de óxido básico más el agua. ¿Qué es un óxido básico? Ya lo hemos visto por aquí, arribita. Nos vamos arribita. ¿Qué es un óxido básico? Es un metal más un oxígeno. Eso quiere decir que va a resultar de un óxido básico, o sea, de un metal más oxígeno, más agua. Eso es un hidróxido.
nos vamos a la formulación y nomenclatura de esta función hidróxido. Te dice que se nombre empleando la palabra genérica hidróxido, seguido del nombre del metal. Ojo, solo son con metales. Si es que llegáramos a ver un óxido ácido, no sería una función hidróxido. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Ya, te dice seguido el nombre del metal según forma el oxígeno, según haya sido formado el óxido respectivamente, ¿no? Vamos al ejemplo. Acá claramente tenemos un ácido sulfúrico. ¿Cómo sé que es sulfúrico? Porque el aluminio maneja 2, maneja el 1 y el 3, pero acá hay un 3. Entonces no sería ácido sulfuroso, sería ácido sulfúrico. Más agua, igual, o te da un resultado de hidróxido de aluminio. ¿Qué es lo que te dijeron? Que siempre vas a decir o vas a anteponer la palabra hidróxido y luego de qué está hecho. Entonces va a ser el hidróxido de aluminio. Seguimos avanzando y acá tenemos un ácido sódico. ¿Por qué? Porque es el sodio, ¿no? Entonces, más el agua va a ser un hidróxido de sodio. Acá tenemos un ácido plomoso. Entonces, el ácido plumboso más el agua va a formarnos un hidróxido plumboso. Y el ácido férrico más el agua nos va a dar un hidróxido férrico. Esto es un poquito más fácil la comparación de lo que ya hemos estado viendo. Solo vamos a poner hidróxido y de qué elemento sea, ¿no? Por ejemplo, acá es del plomo, plumboso, acá del aluminio, aluminio, acá es del sodio, hidróxido de sodio, y férrico del hierro. Bueno, seguimos avanzando y seguimos con la función ácido. En esta de acá existen dos clases de ácido. Tenemos el ácido hidrácido, que resulta la combinación de un no metal. Ojo, siempre que te dicen o te indican este tipo de cosas es lo que tienes que tener en cuenta cuando vayas a nombrar cierto elemento. Porque, por ejemplo, acá te dice de un no metal calcógeno o halógeno más el hidrógeno. El no metal actúa como con su menor valencia. Por ejemplo, si es que yo les diera a que me llamen un respectivo elemento y les doy un elemento que no es, por ejemplo, acá te dice no metal. Y si yo les doy un metal, ya no formaría un hidrácido. Por eso es lo que tenemos que tener en cuenta o saber muy bien qué elementos son metales y qué no son metales para poder llamarlos. Entonces, te dice que un ácido hidrácido, su nomenclatura es la unión de un no metal más hidrógeno. Eso te resulta un hidrácido. Habrá el caso de un metal más hidrógeno, por ahorita no lo hemos visto, pero ya no sería un hidrácido. Con respecto a su formulación y nomenclatura, se usa la palabra genérica ácido, seguido del nombre del no metal terminado en hídrico. Por ejemplo, acá tenemos al cloro. El cloro no es metal, más el hidrógeno. Eso te resulta un ácido clorhídrico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te dijeron que el último le aumentes hídrico. Entonces, y inicialmente que le pongas ácido. Entonces, esto sería un ácido clorhídrico. Ahora con el bromo. El bromo más el hidrógeno te da un ácido bromhídrico. Y por último, con el azufre, te da un ácido sulfhídrico. Siempre tienes que manejar esas nomenclaturas. Seguimos con los ácidos oxácidos.
te dice que se produce la combinación de un anhidrido más el agua. ¿Y qué es un anhidrido? Nos vamos más arribita, 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 arribita. Ya habíamos visto el caso de la función básica, de un óxido básico. Ahora lo que vamos a usar es un óxido ácido, o como aquí también lo llamábamos, un anhidrido. Vamos a usar, o sea, primero vamos a tener que hallar esto y luego pasarnos a la nomenclatura de abajo. Ya. Son compuestos ternarios. Perdón. Ya. Ácido hidrácido. Ya. Te dice que resultan, ya, aquí estamos, en ácidos oxácidos. Se producen a la combinación de un anhidrido más el agua. ¿Ya? Anhidridos más agua. Se nombra usando la palabra genérica ácido, seguido del nombre del no metal con sus respectivos prefijos y sufijos. Hasta aquí ya se deben haber dado cuenta que cuando se trata de los metales, siempre se va a usar la palabra básico. Y cuando se trata de los no metales, van a ser ácidos o anhidridos. ¿Ya? Entonces, un ácido oxácido es la unión de un anhidrido más el agua. Con eso se genera un oxácido. Y te dice que se nombra usando la palabra genérica ácido, seguido del nombre del no metal, con sus respectivos prefijos y sufijos. Por ejemplo, acá tenemos la unión del CO2 con el agua. Y en esta unión, lo que encontramos o lo que se genera va a ser, primero separamos esta molécula de agua y se va a poner primero el H2CO3. A ver, y de acá cómo resulta el oxígeno con 3. Nos vamos a la fórmula y vemos que acá al inicio hay un O2 y acá hay un O1. Es como sumarle, es como unir una molécula más. Entonces, si acá había 2 moléculas de oxígeno, acá una de oxígeno, acá te resultan 3. ¿Ya? Ahora, te dice que tienes que usar la palabra genérica ácido. Ácido, carbo, y le pones, dice, le pones el respectivo prefijo y sufijo, dependiendo a la valencia. Como vimos en el caso de arriba, si es que presenta unas 4 valencias, el menor de todos se pone hipo y oso al final. Si es que es el menor intermedio, se pone oso nada más. Si es el mayor intermedio, se pone ico. Y si es el mayor de todos, se pone hiper ico, ¿no? Entonces acabemos primero con el carbono, está usando el tercero. Está usando el tercero. ¿Por qué? Porque el carbono tiene 1, 2, 4. Entonces acá, si el oxígeno pasaba con 1, el carbono pasa con 2. Entonces tiene 2. Está usando el segundo. Por eso le ponemos ácido carbónico. Ahora aquí con respecto el azufre, perdón. Con respecto al azufre está trabajando con el 3. Entonces le ponemos ácido sulfúrico, porque seguimos trabajando con el tercero. Ahora, aquí el cloro está trabajando con el 7. Y el 7 es el de los mayores de las 4 valencias que presenta el cloro. Entonces le ponemos ácido hiperclórico. ¿Me dejo entender? Con respecto a la tabla de Quísito. De acá. Si es el menor, hiposo. Si es el menor intermedio, oso. Si es el mayor intermedio, ico.
Y si es el mayor de todos, hiperico. Entonces seguimos avanzando. Hasta ahí es ácido hiperclórico. Ahora vamos con la función sal. Son de dos clases. Sales aloideas, compuestos binarios que resultan de la combinación de un ácido hidrácido más un hidróxido. Un ácido hidróxido te da como resultado sal oxisal más agua. Esa es la función sal. Las sales aloideas se nombran dando la terminación uro al no metal del ácido correspondiente, seguido del nombre del metal. Primero aquí vamos a reconocer al metal y al no metal. El cloro no es metal. El sodio sí es metal. Entonces, al juntarse este ácido hidrácido más este hidróxido, nos da como resultado la sal oxisal, que es esta de acá, que es el cloruro de sodio, más agua. ¿Qué es lo que te dice? Le das terminación uro al no metal, eso quiere decir al sodio, perdón, al cloro, y seguido del metal. Por eso acá el no metal es el cloro, entonces le ponemos cloruro de sodio. ¿Ya? Cloruro de sodio. Ahora en el siguiente, el ácido hidrácido más el hidróxido te va a dar, acá reconocemos primero quién es el metal. El metal es el magnesio y el no metal es el bromo. Entonces le damos la terminación uro, bromuro de sodio. Igual con el azufre. Ojo que estos son monovalentes. Eso quiere decir que presentan solo una valencia. Pero con respecto al azufre, si lo hemos visto ya anteriormente, presenta valencias. Tiene 4 valencias, ¿no? Tiene 4 valencias, por ende, ese de acá está usando su tercera valencia. ¿Y cómo lo sé? Porque el azufre, si lo ven en su tabla periódica, presenta el 2, el 3, el 4 y el 7. Si trabaja con el 4, vamos a ponerle, y bueno, el fierro también presenta varias valencias. Y acá está trabajando con el 2. Entonces, sulfuro férrico. ¿Por qué? Porque está trabajando con su segunda valencia. Por eso le ponemos ICO. Ahora, con respecto al selenio y el plomo, de igual manera, el selenio y el selenio no es metal, por eso le ponemos la terminación uro. Entonces sería seleniuro plumboso. ¿Por qué plumboso? Porque el plomo está trabajando con su primera valencia, por eso le ponemos la terminación oso. Ahora con respecto a los sales oxisales, resultan de la combinación de un ácido oxácido más un hidróxido. Ya. Las sales oxisales se dan por la unión de un ácido oxácido más un hidróxido. Va a ser igual o generan la reacción de un sal oxisal más agua. Ahora con respecto a esto, sí tenemos una nomenclatura un poquito más tediosa. ¿Por qué? Porque se empiezan a hacer más grandes los prefijos y sufijos. Para nombrar a las sales oxisales se emplea la siguiente tabla, esta tablita. Si usas por ejemplo, el ácido terminado en hipooso, su sal va a ser hipohito, ¿ya? Si el ácido termina en oso, solo va a ser hito. Si termina en ico, va a ser ato. Si el ácido termina en hiperico, la sal va a terminar hiperato. ¿Cómo vamos aquí?
¿Cómo vamos aquí? A ver, aquí. Tenemos nuestro ácido oxácido, que está aquí, y nuestro hidróxido. Ya anteriormente ya hemos visto cómo se generan esos dos. ¿Ya? Entonces, vamos aquí. Primero, con ese de acá. ¿Qué es lo que nos ha dicho? Si es que usas el tercero en ICO, por ejemplo, esto es un ácido que viene del carbono con el calcio. El carbono, ¿con qué está trabajando? Con 3. 3 es el tercero de sus 4 valencias, perdón. Y está terminando en ICO. Entonces su terminación va a terminar en ato, la sal que termine. Entonces va a ser carbonato de calcio. Igual en este caso, aquí se está trabajando con el cloro, con el fierro. Entonces, el cloro presenta 3 valencias, de las cuales se está trabajando con el 4. Y eso quiere decir, si tiene terminación ico, también va a ser ato. Entonces, en este caso, va a ser va a ser hiperclorato. ¿Hiperclorato de qué? Del hierro. Entonces va a ser férrico. Y así podemos seguir avanzando. Por ejemplo, acá también tenemos nuestro ácido oxácido del azufre. Y como está trabajando con 4, va a ser sulfúrico, ¿no? Un ácido sulfúrico. Más este de acá, que es un hidróxido, y nos va a dar como resultado el sulfato de sodio. Más agua. Y por último acá tenemos que es el carbono con el fósforo, con lo que se está trabajando. Este es un ácido oxácido y este es un hidróxido. Y de los cuales, al hacer la reacción química, lo que te resulta es un fosfato. ¿Por qué fosfato? Porque es ico. ¿Y por qué es ico? Porque está trabajando con la tercera valencia que presenta el fósforo. Por eso tienen que manejar muy bien su tablita y saber cuáles son los que tienen más de una valencia, ¿no? Teniendo presente los que tienen más de una valencia, que son pocos, van a saber cómo relacionarlo con estos 4 tipos. Hay otros que tienen 4, hay otros que tienen 3, y otros son monovalentes que presentan solo una valencia. Al tener presente eso o al saber eso, ya pueden trabajar de una manera más plena, ¿no? Para que no estén revisando sus tablas periódicas. Bueno, con respecto a esto, vamos a dejarlo un ratito y vamos a ver las diapositivas que se han trabajado para ustedes. Eso ya lo han visto, ya lo hemos visto. Esto es un breve repaso con respecto a la función el óxido o óxido básico. Acá se muestra más claramente cómo un óxido básico es la suma de un metal más un oxígeno que te da un óxido básico. Tenemos al metal, como ya lo habíamos indicado, estos son los metales, los que están de azulito, y estos son los 2 no metales, los que están de amarillo. El metal presenta en la parte superior una X. ¿Y por qué una X? Esa es la valencia que presenta el metal. Y presenta el oxígeno una valencia de 2. Al momento de hacerlo reaccionar, X pasa a la parte inferior del oxígeno y el 2 pasa a la parte inferior del metal. Es por eso que se forma un M2O5. M es la representación del metal. Puede ser cualquier tipo de metal que ya tenemos aquí en la tabla. Cualquiera de estos puede ir en esa posición. Nuevamente acá te indica donde M es el metal y O el oxígeno.
Acá te vuelvo a indicar que X es el número de oxidación del elemento M. El número de oxidación o también puede ser la valencia, ¿no? Que se presenta para ese metal. Y 2, el número de oxidación del oxígeno. También te indica el óxido básico, se dice que es un compuesto binario, porque su molécula está compuesta por átomos de 2 elementos diferentes, el metal y el oxígeno. Esto ya lo hemos visto, ya les he vuelto a indicar que tienen que saber cuáles son los metales en su tabla periódica y los no metales, ¿no? Todos deben manejar su tabla. Si queremos comprender bien lo que es química, si es que no tienes presente una tabla a tu lado para que puedas saber o reconocer los metales y no metales, va a ser un poco complicado. Ahora, aquí tenemos los números de oxidación de elementos metálicos. Pero, por ejemplo, los metales monovalentes. Los que tengan su valencia de 1 son el sodio, el litio, el potasio, el rubidio, el cesio, el francio. Son todos estos de aquí que tienen la valencia de 1. La valencia de 2 lo tiene el berilio, el magnesio, el carbono, el estroncio, el bario, el radio, el zinc, si no me equivoco. Todos estos son los que tienen la valencia de 2. Y por último, la valencia de 3 es el aluminio, el galio, el indio, y el yodo. O sea, estos son los que tienen la valencia de 3. Si nosotros llegamos a memorizarnos o a saber siquiera de los más conocidos, vamos a avanzar bien. Es por eso que tengan presente. Estos son los monovalentes. Monovalentes, ¿por qué se le dice monovalentes? Ya les he indicado, es porque tienen la valencia única. El sodio solo tiene 1. Que alguien me diga, no, también tiene 5, 4, no. Porque yo sé que el sodio es monovalente. Ahora, los metales divalentes. Divalentes son aquellos que tienen 2 valencias. Entonces, los que tienen la valencia de 1 y 2 son el cobre y, bueno, se me fue el nombre de este elemento. Pero son el cobre y este otro elemento los que tienen 2 valencias. Por ejemplo, la valencia de 1 y 3 es el oro y el tirio. Tienen 2. Ahora, los que tienen 3, los que se pueden ir guiando también con su tabla periódica para que puedan ver cuáles son. Los que tienen valencia de 2 y 3 es el hierro, el cobalto. Los que tienen 2 y 4 es el plomo y todos estos elementos que no son tan conocidos, ¿no? Pero al momento de poder darle nomenclatura a uno de los elementos, tenemos que buscarlos en nuestra tabla periódica. Igual la valencia de 3 y 4 también son estos. Ahora, elementos que tienen estado de oxidación para actuar como metal y no metal. Como les había dicho anteriormente, estos son los metales, estos son los no metales. Pero hay ciertos elementos que a veces se comportan como metales y a veces tienden a comportarse como no metales. Y eso es eso depende bastante a la formulación que se esté llegando. Puede ser un ácido, puede ser un un ácido, puede ser un óxido básico, puede ser un anhidrido, un hidróxido, un peróxido o una sal. O sea, dependiendo a eso es lo que van a actuar de una manera diferente. Por ejemplo, el nitrógeno. Como metal, puede usar las valencias de 1 y 2. Pero si se le llegara a tratar como un no metal, puede usar el 1, el 3 y el 5. Y en óxidos neutros puede usar el 1, el 2 y el 4. Este es uno de los elementos más variables. ¿Por qué? Porque dependiendo cómo tú lo tomes, vas a poder usar sus valencias diferentes. Ahora con respecto al cromo, de igual manera, puede actuar como un metal al momento de usar o al momento de formar óxidos básicos, y son el 2 y el 3. Pero al momento de actuar como un no metal para poder hacer
o formular un anhidrido o un óxido ácido, por ejemplo, puedo usar el 3 y el 6. El manganeso de igual forma, el vanadio, el bismuto. Usan valencias diferentes dependiendo a cómo se le tomen, si es como un metal o como un no metal. Pero el más variable, como vuelvo a indicar, es el nitrógeno. ¿Por qué? Porque tiene 3 casos diferentes y de los cuales se puede usar valencias diferentes. Bueno, ahora, cuando tienen una valencia óxido-ico, por ejemplo, el sodio, óxido sódico. ¿Cómo formaremos el óxido sódico? Nos vamos a la tablita de acá. Buscamos al sodio. Busquemos al sodio. Sí, busquemos al sodio. El sodio es Na. Buscamos al sodio y ¿qué tiene su valencia? 1. Y da la casualidad que es monovalente. Si queremos buscarlo para tener seguridad de que sí es solo un metal y monovalente, buscamos acá. No está el sodio, entonces no se comporta como metal o como no metal o como óxido neutro cuando le convenga, ¿no? Si solo es un metal, entonces solo trabajamos con el +1. Entonces acá una valencia de óxido ico. Por ejemplo, el óxido sódico, ¿cómo se formará? ¿Cómo se forman los óxidos? Aquí está. Se pone el metal, arriba su valencia, un oxígeno, un 2, y se convierte en eso de aquí. Entonces, ponemos óxido. Primero se pone el metal. ¿Cuál es el metal? El sodio. El sodio es Na. Y Na, para que sea óxido, le falta el oxígeno. Perdón, el oxígeno. Ya, del oxígeno que tiene un 2 acá arribita, se pasa abajo. Entonces sería 2. Pero sería... Ya. Esto va a ser su subíndice. Y el sodio no tiene nada, entonces se queda en nada. ¿No es cierto? Como se cruzan, como aquí, el X pasa y el 2 pasa, se formaría un óxido sódico de esta manera. Para hacerlo mejor o más detallado, vamos a ponerle sodio más oxígeno, te da el óxido sódico. Y seguimos. Ahora el óxido cálcico, ICO. Eso quiere decir que tiene más valencias, el calcio. Entonces nos vamos aquí, buscamos al calcio. No pertenece a estos que varían dependiendo a cómo se les tome, entonces solo debe estar por aquí. Buscamos al calcio, 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 calcio. No lo encontramos. Eso quiere decir que el calcio tiene más, tiene varios, ¿no? Tiene varias valencias, de los cuales, si buscamos, presenta la valencia de 2. Presenta la valencia de 2. Valencia del calcio es igual a 2. Entonces, sería calcio 2 más oxígeno 2. ¿Y esto qué nos da? Un óxido cálcico. Ponemos el calcio. Ahora, si es que son proporcionales las valencias, por ejemplo, si acá tuviera un 4, un 2, se pueden simplificar o se pueden llegar a eliminar.
En este caso se van a simplificar y solo queda 1 y 1. Entonces, este sería nuestro óxido cálcico, CaO. Ese sería nuestro óxido cálcico. ¿Ya? Bueno, seguimos cuando tiene dos valencias, menor valencia, óxido oso. Por ejemplo, acá del óxido oso es el óxido niqueloso. El níquel tiene dos valencias. Buscamos por aquí el níquel. Debería estar acá. Aquí está. Te dice que el níquel tiene dos valencias, tiene 2 y 3. ¿Dónde estábamos? Óxido niqueloso. Si tienes que ser el óxido niqueloso, está usando su primera valencia. ¿Por qué? Porque está usando la terminación oso. Y por ejemplo, acá el níquel está usando su segunda valencia porque está usando el ICO, óxido niquélico. Ya, entonces aquí buscamos al níquel, tiene 2 y 3. Entonces acá el níquel, acá está trabajando el níquel con 2. Y acá va a trabajar el níquel con 3. Esa es la diferencia. Es el mismo níquel, pero está usando una valencia diferente en cada caso. Aquí de 2 y acá de 3. Seguimos avanzando, entonces, ¿cómo se formará nuestro óxido niqueloso? Ponemos níquel 2 más el oxígeno. Más el oxígeno 2. ¿Y cómo se forma? A comparación del otro, ay, perdón. A comparación de aquí, igual, tiene valencia de 2. ¿Y qué puedo hacer? Puedo simplificarlo. Entonces, el óxido niqueloso solo va a ser níquel y oxígeno. ¿Por qué? Porque estos dos se pueden simplificar. Son proporcionales. Ahora, con respecto al óxido niquélico. Con respecto al óxido niquélico, de igual manera, ponemos níquel con su valencia, que ahora va a ser 3, más el oxígeno, que su valencia del oxígeno siempre es 2, ojo, siempre va a ser 2, no se le puede cambiar. Se le pone 2. Entonces sería el óxido niquélico. Acá no hay nada que se pueda simplificar o que se pueda eliminar. Entonces solo sería níquel 2. Ojo que siempre se cruzan. Oxígeno 3. El 3 pasa al oxígeno y el 2 pasa al níquel. Entonces sería el óxido niquélico, de esta manera. Seguimos avanzando. Y acá tenemos la práctica. Dice, escribe la fórmula de los siguientes óxidos metálicos. Por ejemplo, el óxido de plata. ¿Cómo será el óxido de plata? ¿Cómo lo insertamos aquí para poder escribir? Vamos a escribir. Vamos a escribir las respuestas. Vamos a escribir las respuestas. Ya, por ejemplo, el óxido de plata. El óxido de plata, ¿cómo se vería? Primero vamos a buscar la valencia del óxido. Perdón, primero vamos a buscar la valencia de la plata. Y encontramos que la valencia de la plata es, por acá lo tenemos, buscamos el Ag. Ag es plata, su valencia es 1. Entonces completamos aquí. Se eliminó. Entonces sería Ag
2, oxígeno, 1. ¿Por qué? La plata tiene valencia 1. Eso cruza y se va en el oxígeno. Y el oxígeno que tiene 2 cruza y se va en la plata, ¿no? Entonces sería G2, oxígeno, 1. Seguimos avanzando. Y tenemos al óxido de calcio. El óxido de calcio. ¿Cómo se representa el óxido de calcio? Primero buscamos calcio. El calcio, ¿cuáles son sus valencias? Buscamos calcio, calcio. Ujú. Estaba por aquí. Según la tabla, el óxido de calcio, según la tabla, el calcio tiene valencia 2. Entonces sería calcio 2, oxígeno 2. Pero esto no se puede quedar así, porque ambos tienen 2. Se tiene que simplificar. En todo caso, el óxido de calcio solo sería calcio y oxígeno. ¿Por qué? Porque se eliminan sus índices inferiores, ¿no? Se eliminan. Ahora el óxido cobáltico. El óxido cobáltico. Primero buscamos al cobalto. Buscamos al cobalto y buscamos sus valencias. Tiene 2. Como no nos indica cuál de sus 2 valencias vamos a usar, usamos los 2. ¿Ya? Usamos los dos. Entonces, óxido cobáltico. Te dice ICO. Si tiene 2 y 3, ICO siempre se va al mayor. Entonces vamos a usar el 3. Entonces sería cobalto 2, oxígeno 3. Y eso solo se queda ahí. Del cobalto que era 3 se va al oxígeno y del oxígeno que era 2 se va al cobalto. Entonces ese es el óxido cobáltico. ¿Está bien? Ferroso. Hemos dicho que el fierro tiene 4. Para que sean como metálicos, 2 y 3. Entonces, si te dice ferroso, está usando el menor. ¿Y cuál es el menor? El 2. Entonces, si es el 2, ponemos aquí. Si es el 2 con el oxígeno 2, estos se simplifican, porque ambos tienen 2 en su índice inferior. Entonces sería fierro y oxígeno. Nada más. Y así pueden seguir avanzando en su material. Ojo, en su material tienen ejercicios. Por ejemplo, tienen estos de acá en la evaluación bimestral. Pueden ir avanzando con respecto a la teoría blindada. ¿Ya? Son 5 ejercicios. Bueno, conmigo con respecto al curso ya es hora. Ya tengo que pasar a otra sección. Eso es todo, chicos. Muchas gracias. Y me retiro. Con permiso. Hasta luego, profesora. Hasta luego, Hasta luego. profesora. Cuídese. Entendió perfecto. Aunque sea el otro le preguntaba.